Alguna persona me hable sobre el tema de la deshumanización. Entonces, yo pienso que la deshumanización significa perder o negar los rasgos humanos, como la empatía, la compasión, el respeto a la dignidad, hacia otras personas o incluso hacia uno mismo. En otras palabras, es cuando dejamos de ver a las demás personas o a nosotros mismos como seres humanos completos, con sentimientos, derechos y valor. Cuando alguien trata a otros como si fueran objetos o números, sin importar su sufrimiento, también podría ser en guerras o conflictos cuando se considera al enemigo como menos humano, justificando la violencia. Estos son ejemplos de deshumanización. En el trabajo, cuando las personas son tratadas solo como recursos o máquinas de producir. En las redes sociales, cuando se insulta o humilla sin pensar que detrás de la pantalla hay un ser humano real. Las causas comunes de la deshumanización vienen a ser la falta de empatía o educación emocional, el miedo, el odio o prejuicios hacia grupos diferentes. Hay una desconexión espiritual o pérdida de sentido de comunidad. También los sistemas sociales o económicos que priorizan lo material sobre lo humano. ¿Qué es lo que pasa cuando el ser humano es deshumanizado? A nivel personal hay un aislamiento, hay un vacío interior, una ansiedad o pérdida de sentido. En lo social hay violencia, discriminación, guerras y destrucción ambiental. En todo el mundo hay crisis humanitaria y pérdida de valores morales y éticos. Humanizar es todo lo contrario a estos ejemplos que hemos visto. Rehumanizar significa reconectar con la empatía, el respeto, la escucha y la compasión. Es recordar que todos los seres humanos, sin importar su raza, sus creencias, su ideología o clase social, tienen el mismo valor. Sí, lamentablemente sí pueden hacerlo, y eso es precisamente lo que se llama deshumanización social o interpersonal. Cuando una persona, grupo o sistema deja de percibir a otros como seres humanos con emociones, dignidad y derechos, los empieza a ver como cosas, enemigos, números o problemas. ¿Cómo ocurre la deshumanización? La deshumanización no pasa de golpe. Suele ser un proceso sutil, ¿no? Se usa un lenguaje que despersonaliza a las demás personas, como insultos, etiquetas o estereotipos. Generalmente esto de las etiquetas es bien importante porque se utiliza que una persona es grosera, que una persona es mala, que una persona es malvada, cuando no es así, cuando es todo lo contrario. Pero así se deshumaniza a los seres humanos, se les despersonaliza. Generalmente esto de la deshumanización ya lo han hecho durante décadas y décadas. Tienen experiencia dos sectas, ¿no? Dos sectas llamadas Fakris y Racirs. Ellos tienen experiencia en esto de la deshumanización de los seres humanos. Se aupa para que se pierda la empatía ante un ser humano, que ya el ser humano ya no sienta dolor frente a otro ser humano. Estos grupos o sectas como Fakris o Racirs justifican el maltrato o la indiferencia porque se piensa que el otro no lo merece o no es igual, ¿no? Les pongo ejemplos reales de la deshumanización. En conflictos políticos o raciales, cuando se presenta un grupo como una amenaza o una plaga. En el trabajo, cuando trata a los empleados como si fueran herramientas descartables. En las relaciones personales, cuando alguien ignora, humilla o controla al otro, negándole su valor como persona. En redes sociales se burlan o atacan sin pensar que detrás hay un ser humano con emociones.
¿Qué produce la deshumanización? Podemos sentirnos invisibles, vacíos, sin valor o sin voz. Afecta la autoestima y la salud emocional de las demás personas, ¿no? De los que son objeto de esta deshumanización, de esta etiquetación. Cuando ocurre repetidamente puede generar un trauma psicológico o la pérdida de sentido de identidad de la persona que es deshumanizada. ¿Cómo hay que protegerse de la deshumanización? Cada persona que siente que está siendo deshumanizada tiene que reconocer el propio valor de cada persona. Nadie puede quitarle el derecho aunque lo intenten. Hay que rodearse de personas empáticas que le traten a la persona que está siendo objeto de la deshumanización con respeto. La persona que es objeto de la intimidación debe hablar y denunciar cuando vea tratos inhumanos hacia la propia persona o hacia otras personas que están siendo deshumanizados. Para estas sectas como Fakers y Racists, a todo lo diferente hay que tenerle miedo. Desde tiempos antiguos los grupos humanos aprendieron a protegerse de lo desconocido. Lo que era distinto se veía como peligroso. Con el tiempo ese instinto se convirtió en prejuicio, racismo o fanatismo. Cuando el ego domina queremos tener razón, controlar o sentirnos superiores. Eso crea competencia y no cooperación. El ego ve separación, no unidad. De por medio hay la manipulación social y política. Muchos sistemas se sostienen creando enemigos imaginarios. Si el pueblo se divide es más fácil controlarlo. Así los medios, los discursos o las ideologías alimentan el ellos contra nosotros. Cuando una persona no ha sanado sus propias heridas, proyecta su dolor en otros. Entonces, en lugar de mirar hacia adentro, culpa al mundo exterior. Es el reflejo de la ley del espejo que estamos hablando. En esencia, no existen enemigos, solo seres humanos desconectados de su naturaleza amorosa y de su conciencia. Cuando alguien daña, discrimina o destruye, no actúa desde su humanidad, sino desde su miedo. ¿Cómo podemos curar las heridas de la gente que deshumaniza a otras personas? Reconociendo la unidad, lo que le haces a otro, te lo haces a ti mismo. Tratar de sentir lo que siente el otro antes de juzgar. Perdonando y comprendiendo. No se trata de justificar, sino de liberar el odio. Educando en conciencia desde los niños hasta los adultos para aprender a cooperar y no competir. Rehumanizando a la sociedad, recordando que todos tenemos un corazón, una historia y una fragilidad. Desde tiempos antiguos nuestros antepasados vivían en pequeños grupos donde la seguridad dependía de la unión. Cualquier persona o costumbre diferente podía parecer como una amenaza. Esa reacción instintiva se quedó grabada en el cerebro humano como una forma de protección, pero hoy, en pleno siglo XX, se ha convertido en intolerancia. No toleramos al que vive diferente, al que piensa diferente, al que actúa diferente, al que vive diferente. Eso no es bueno para la sociedad ni para las personas en los actuales momentos.